le da la más cordial bienvenida a la Coordinación General de Práctica a los profesores y profesoras en formación. Hoy día estamos en nuestro primer dilema pedagógico del semestre, en que van apareciendo los temas que de algún modo, ¿cierto?, los van inquietando en esto de realizar esta práctica final. Y hoy día tenemos de invitada a la profesora Carla Olivares Petit, que nos va a presentar el tema de gestión de aula. Pero es importante decir que la profesora Carla es profesora de Química y Ciencias Naturales, magíster en Didáctica, ya candidata a doctora, pero también es coordinadora de práctica de la facultad. Y un elemento bien importante también es que ella es especialista en política pública y en evaluación. Y hoy día, ¿cierto?, en este semestre, ella fue la promotora, ¿cierto?, de un diplomado, ¿cierto?, que es piloto, que se me olvidó el nombre, que sucede en estas cosas, pero ahí Carla nos va a contar, ¿ya? Es una tarde, ¿cierto?, que es una invitación a reflexionar, a mirar estas distintas complejidades que tiene la gestión de aulas, ¿cierto?, que tenemos que tener ahí algún conocimiento de política educativa, de los elementos del currículum, de la institucionalidad también. Entonces, voy a dejar a Carla con ustedes y muchas gracias, Carla. Solamente una indicación, que vamos a estar al final de tu exposición. Vamos a dar la palabra con el micrófono abierto para que puedan ir haciendo las preguntas, ¿ya? Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola a todos y muchas gracias, Graciela, por la presentación. Qué bueno tener estas instancias para poder compartir, para poder reflexionar a partir de temas tan importantes como son la gestión. Qué bueno tener a los estudiantes acá también de práctica final. Varias cosas antes de comenzar. Primero vamos a pasar los avisos publicitarios y entonces, bueno, en representación de la Facultad de Ciencias Básicas, hay en conjunto con la unidad de práctica, hay un programa en este momento que es un programa de diplomado en innovación didáctica a partir del uso de videos, que de hecho está dirigido principalmente a nuestros estudiantes, de forma preferente a nuestros estudiantes de últimos años de la UNCE. Es importante notar que este programa es gratuito. Esta primera versión piloto, ¿no es cierto?, nos va a servir para de alguna manera ir testeando tiempos, espacios, etcétera, pero para que ustedes también compartan esta información con sus compañeros, con sus pares, porque es un programa gratuito. Cuenta con doble certificación, es decir, se certifica por Chile a través de la UNCE, y se certifica a través de Brasil por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, una instancia bien bonita para poder ir aprendiendo e ir generando otro tipo de competencias. ¿Ya? Ahí les pasé el aviso publicitario, porque esperamos poder pilotearlo en otra versión más y esperamos que siga siendo gratuita. ¿Ya? Y ustedes, estudiantes UNCE, tienen, ¿no es cierto?, preferencia en ese sentido. Graciela, voy a pedir permiso para compartir la pantalla. ¿Y me confirma si se ve correcta la presentación? Sí, se ve. Se ve. Súper, perfecto, muchas gracias. Bueno, decirle a los estudiantes, primero que todo, que estas instancias de diálogo o de gestión pedagógica no son solo para que la profesora les cuente muchas cosas, sino que es también para que ustedes puedan sacar ciertas dudas que corresponden a la labor que realizamos todos los días en el aula, que nos toca en los desafíos como profesores y en el caso de ustedes como futuros profesores, casi a puertas de terminar ya, ¿no es cierto?, su proceso, ¿ya? Entonces, para eso es que les voy a pedir que en caso de que tengan alguna pregunta o algo, ahí Graciela me puede ayudar, también está el profesor David por ahí, me pueden indicar si hay alguna mano levantada de pronto en el avance de la presentación. La idea es que sea lo más dinámico posible. Bueno, les cuento un poco que la idea, ¿no es cierto?, de este tema, digamos, de este dilema pedagógico, como lo ha denominado nuestra unidad de práctica, dice relación con abordar lo que denominamos la gestión pedagógica de aula, ¿ya? Bueno, primero que todo decirles que cuando hablamos de gestión pedagógica de aula, hay varios conceptos que
se interceptan, ¿cierto? Varios conceptos que se cruzan en lo que significa la gestión. Primero porque gestión tiene un tono como de cómo organizar ciertas cosas. Por otro lado, la gestión también tiene un tono relacionado con ciertos caracteres que probablemente hayan estudiado en sus asignaturas de formación pedagógica, que tiene que ver con esto como un poco de la filosofía del profesor actuando en el aula. Sin embargo, yo me voy a desligar de todas esas componentes filosóficas, no subestimándolas, sino separándolas para poder llegar a el espacio activo del profesor en el aula. Es decir, cómo vamos a, como profe, gestionar básicamente nuestro pequeño espacio desde nuestra disciplina y desde nuestro desempeño como profesor. Por lo tanto, el objetivo de esta actividad, tal como pueden ver ustedes ahí, es identificar ciertas dimensiones asociadas a la gestión de aula mediante un enfoque descriptivo, ¿ya? Por supuesto, muchas de las cosas que vamos a dialogar tienen una profundidad mucho mayor a la que voy a abordar digamos, en esta presentación, pero de alguna manera nos permite ir haciendo un poco esta idea o un refrescar el ejercicio que ustedes están haciendo ahora en la práctica profesional. Comencemos entonces identificando ciertos elementos para que contextualicemos. Les cuento que cada una de las imágenes tiene puesta abajo, por lo general, o la fuente o una página en la cual ustedes pueden sacar directamente la información o profundizar acerca del tema que se les está presentando, mostrando, de tal manera que ustedes puedan tener un feedback o un momento de investigación si es que así lo estiman, ¿ya? Pero primero ubiquémonos en el tiempo y el espacio. Antes de hablar de gestión de aula, tenemos que pensar cuál es nuestro contexto de aula y por lo tanto cuál es el contexto en el que nos encontramos hoy como profe en el sistema escolar nacional. Hay que decir que como profesores, y en el caso de ustedes lo han vivido desde estudiantes de colegio hasta probablemente ahora en su ejercicio formativo, los últimos 10 años han sido bastante movidos en cuanto a educación. Ha sido la década de las reformas, y no solamente de las reformas curriculares, sino que también de las reformas legales, ¿ya? En tiempo y espacio, quizás la más importante y la que más nos pega a nosotros como profe de colegio cuando estamos trabajando, es el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Porque esta ley, porque es una ley, es decir, es un constructo legal muy amplio, que nos compete a todos, privados, particulares y particulares subvencionados, cambió, ¿no es cierto?, las funciones, los deberes y los derechos de cada uno de los actores del sistema escolar. Si se fijan acá, el establecimiento, es decir, donde nosotros desempeñamos labores, se encuentra en el centro e interactuando con 4 instituciones a su alrededor, que ya sabemos que son el ministerio, la agencia, la superintendencia y, ¿no es cierto?, el asunto del Consejo Nacional de Educación. En el ejercicio como profesores, realmente tenemos mayor cantidad de interacción con el ministerio, con la agencia y la superintendencia, que en realidad es donde tenemos mayor cantidad de feedback. Sin embargo, fíjense ustedes que este tema en particular, que se relaciona con la gestión, es un tema clave, porque permite hilar, es como si yo tuviese 2 trozos de tela, tomo la aguja, un hilo, y me permite hilar para poder generar o cerrar las costuras de una prenda, para poder ponerla a la medida, ¿ya? Básicamente eso es lo que viene a hacer la gestión, porque establece parámetros a los que, si nos centramos como en el lenguaje que tenemos que utilizar, de aquí paréntesis, como profesores nosotros profesionalizamos nuestra carrera. Y parte de la profesionalización de nuestra carrera es el uso del lenguaje técnico adecuado y exclusivo de esta área. Y eso nos hace, digamos, profesionales mucho más especializados, mucho más capacitados y obviamente también nos permite responder mejor a este contexto que nos rodea, que es ¿no es cierto?, la sociedad de la información y esta sociedad en la cual el enfoque de derecho y el enfoque de deber es bastante fuerte. Entonces, lo que les quería comentar un poco es que a partir de esta ley de aseguramiento de la calidad de la educación, lo que hacemos es a partir de estándares, y nótese el término, estándares, vamos poniendo pisos para poder ir cubriendo las necesidades y las labores que este desafío de ser profesores involucra. Además, fíjense ustedes que al aparecer una ley que se llama Sistema de Aseguramiento de la Calidad, damos otra puntada en esta prenda, porque ligamos, ¿no es cierto?, a algo más grande que es la Ley General de Educación. Si existe un sistema que asegura la calidad,
Entonces la ley más grande, que es la Ley, ¿no es cierto?, General de Educación, establece en su primer artículo que el objetivo de la enseñanza, es decir, la misión de nosotros como profesores, es entregar educación de calidad. Y fíjense ustedes que es complejo hablar de calidad, porque lo que es calidad para mí puede ser que para ustedes signifique algo completamente distinto. Y puede pasar incluso en cosas muy cotidianas. Por ejemplo, en la compra de un celular o en la compra de un artículo X, incluso pongo un celular porque es lo primero que se me ocurrió, pero al buscar un celular, yo quiero comprar un celular que tenga una determinada calidad. ¿Cómo voy a medir esa calidad? Bueno, voy a establecer un listado de ciertos puntos que espero que se cumplan. ¿Qué significan los estándares? Los estándares son ciertas indicaciones que se deben cumplir. Entonces, que traen un piso mínimo para poder progresar y entregar y en el fondo objetivar la calidad. Porque vamos a entender que la calidad es un concepto complejo, es un concepto que tiene componentes socioemocionales, componentes legales, componentes curriculares, pero para ponernos de acuerdo un poco, entonces la calidad regula a partir de lo que es lo socioemocional, los desempeños, la cobertura curricular, etcétera. Entendiendo que toda definición en educación es perfectible en el tiempo. Entonces eso también es interesante tenerlo en cuenta. Una vez que ya sabemos que estamos insertos en este sistema, le quiero dar las gracias aquí a estudiantes precisamente de la UNCE que están cursando un electivo de políticas públicas, cuya clave está abajo, que lo está administrando física en este momento, pero que está destinado para toda la facultad, donde en el fondo trabajamos cuál es el perfil que tiene que tener un profesor para desempeñarse en el sistema educativo. No todo es la disciplina. Por cierto que es importante, por algo nos especializamos. Pero yo misma soy profesora de química y ciencia y la verdad es que hoy, al 2022, y después de haber sufrido un proceso entre estallidos sociales, guerra actualmente, ¿no es cierto? Y además un contexto de pandemia en el cual incluso estuvimos restringidos de salir de nuestras casas, la verdad es que uno se replantea hasta dónde llega la profundidad, ¿no es cierto?, de nuestras disciplinas. La verdad es que eso es una pregunta para ustedes en lo personal. Y quizás más allá de eso, la reflexión es cómo transformo mi disciplina en un elemento que responda a los desafíos reales de la sociedad que tenemos hoy en día. Porque la verdad es que, no sé, profundizar excesivamente a lo mejor en la termodinámica de las reacciones, por poner un ejemplo de mi área, pueden ser muchos, quizás en este momento no va a solucionar ni el hambre, ni la guerra, ni la enfermedad. Pero ¿cómo transformo los contenidos para que mis estudiantes se enfrenten de mejor forma? Bueno, es parte también de este proceso al que llamamos proceso de adecuación didáctica del contenido, que no es el objetivo de esta charla, pero sí es importante mantenerlo al margen para en el fondo poder hacer la distinción. Bueno, les agradezco mucho a mis estudiantes porque precisamente ellos construyen este mapa mental que ustedes ven ahí, que les muestra con bastante claridad cómo es la organización en este momento y el panorama del sistema educativo nacional, donde por una parte se debe y es rol del Estado asegurar que el sistema educativo funcione de determinada manera a través de ciertos organismos como son la superintendencia, que ya lo nombramos, el Mineduc, ¿no es cierto?, la Agencia de Calidad y, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Educación. Además de eso, es bastante interesante mantener siempre en mente que la verdad es que nosotros a través del Mineduc nos relacionamos de manera bastante directa con el ministro, en este caso, que es el señor Marco Antonio Ávila, y con el recientemente designado señor Gabriel Bosque como subsecretario de Educación. Es un rol sumamente importante, porque los diálogos directos que se hacen entre las entidades gremiales o las representaciones del sistema público y privado se hacen precisamente a través del Ministerio de Educación. ¿Ya? Así que muchas gracias a mis estudiantes, si hay alguno por ahí. Eh, quedó muy bonito, así que me sirvió bastante como para ejemplificar este tipo de asuntos. Ahora, esto que yo les estoy mencionando no es menor en torno a la institucionalidad que vivimos. Hoy en día vivimos un contexto asociado a las instituciones, cada una con un rol, una misión y una visión. Entonces, por ejemplo, profesores, ya casi profesores, cuando ustedes salgan al sistema, generalmente ustedes van a notar que hay ciertos aspectos que uno no sabe dónde generar la diligencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, nos quejamos bastante del tema de remuneraciones, por poner un tema bien candente. Pero ¿quién realmente se encarga de la negociación de una remuneración? Y uno siempre dice el ministerio tiene la culpa.
por ejemplo, cuando en realidad existen distintas instituciones que van generando los procesos de manera específica. Es sumamente importante que ustedes como futuros profesores tengan una buena formación en política pública, que es lo que nos permite desenvolvernos en primera instancia como profesores en el sistema. Y en primera, digamos, el primer desafío es como la comprensión entre la carrera docente y la carrera directiva. La carrera docente porque es el rol que cumplo yo como profe. Y la carrera directiva porque es para entender de alguna manera las directrices, por ejemplo, que nos entreguen nuestras jefaturas como los directores o los jefes de UTP en un establecimiento. ¿Ya? La escuela hoy en día cuenta con leyes específicas eh, propias para la escuela y otras que en el fondo van regulando el proceso al que nos queremos acercar, que es la gestión pedagógica. Y un poco respondiendo también a este concepto de qué entendemos por la calidad, la verdad es que si lo hubiésemos hecho presencial, aquí voy a ir dando algunas luces un poquito también, hubiésemos hecho un taller de calidad, pero me lo salto y me lo reemplazo un poquito por el plan de aseguramiento de calidad de la educación. Quiero contarles que de las divisiones del Ministerio de Educación, que es el ministerio más grande que existe, para el Estado de Chile es el ministerio más grande, cuenta con la mayor cantidad de divisiones también. Entre una de esas divisiones importantes se encuentra la Dirección General de Educación, que es la encargada año a año o de manera bienal, dependiendo de las necesidades, de ir publicando orientaciones acerca tanto de la planificación como de los procesos de aseguramiento de la calidad que en el fondo se van canalizando públicamente a través de la Agencia de Calidad de la Educación. Entonces, por eso es tan importante siempre ir leyendo estos documentos que son bastante cortos, estamos hablando de 10 páginas, en algunos casos son 5 páginas. Yo les dejé el link también abajo directo para que en el fondo ustedes vayan viendo cómo esta ley, que es necesario conocer, que es la Ley de Aseguramiento de la Calidad, nos va orientando como profesores hacia la labor y la labor de calidad en el contexto de la educación. También tenemos presente, ¿no es cierto?, que la nueva ley de educación gestiona, ¿no es cierto?, los niveles, desde la educación parvularia hasta, ¿no es cierto?, la educación media y los regula, ¿ya? Eso es importante también. ¿Por qué es importante esta distinción? Que a lo mejor pareciera ser que, uy, ¿por qué la profesora puso ese gráfico? Porque la verdad es que dependiendo del nivel donde nos encontramos, se van modificando ciertos aspectos de los estándares. Los estándares de formación de una educadora no son los mismos para educación parvularia, por ejemplo, que para educación general básica, como lo son para las pedagogías en educación media, ¿ya? Y lo que ocurre, y yo creo que es como el hermano olvidado de todas las pedagogías, y yo los invito también como profesores en ese sentido a reidentificar, reivindicar y reconocer la labor de los profesores que se desempeñan en técnico profesional y en el sistema artístico, ¿ya? Porque muchas veces nos olvidamos de ello. El sistema artístico y el sistema técnico profesional se encuentran en la formación diferencial de educación media. Ha tomado bastante fuerza en los últimos años también, pero es importante de alguna manera que ese rol quede bastante claro. Y además, no nos olvidemos de aquellos profesores y que a lo mejor el día de mañana también a ustedes les toca trabajar en EPJA, Educación para Jóvenes y Adultos, que fue el último nivel educativo en recibir reforma curricular. Es decir, ellos publicaron sus bases curriculares recientemente, dado que la reforma fue gradual y fue en el orden educación básica, media, media general, y entre media general y que media general me refiero a séptimo a segundo medio, y media específica, que es tercero y cuarto medio. Entre medio de eso se publicó también la reforma curricular para educación parvularia. Entonces, el nivel ya está completo. El sistema escolar se estructuró completamente y podemos decir que al año 2022 la reforma curricular está completa. El próximo paso es reformar programas específicos dentro digamos, de los niveles, como por ejemplo lo que corresponde a lengua indígena, los programas de interculturalidad, la reforma a los programas de educación en religión, y lo que se va a regular ahora por oficios en educación para jóvenes y adultos, ¿ya? Ya tenemos listo el panorama, ya identificamos el contexto. Entonces vamos al tema de hoy día que dice, ¿cómo gestionamos la implementación pedagógica? Y entonces aquí yo les voy a decir que
no voy a definir la gestión curricular desde estas componentes tan epistemológicas ni tan filosóficas, sino que netamente lo que voy a hacer ahora es definir la gestión curricular desde lo que significan las competencias y habilidades en ejercicio, ¿ya? Para que no piensen que yo de alguna manera estoy dejando fuera la mitad del contenido, que también por tiempo y para no agobiarlos, obviamente las separo. Por lo tanto, vamos a definir la gestión curricular directamente desde aquella publicación que para nosotros es como una pequeña Biblia, que es el marco para la buena dirección y el marco para la buena enseñanza, donde en el fondo la gestión curricular se define como un ejercicio de competencias y habilidades que tributa a la cultura del establecimiento donde ustedes están trabajando, el cual queda de alguna manera registrado en el proyecto educativo del establecimiento, ¿ya? Entonces la pregunta es, técnicamente como profes, cuando empezamos a hacer la bajada de nuestras clases, sea profe de química, de física, matemática, educadora de párvulo, profesor de filosofía, incluso, ¿no es cierto?, ahora que se sumaron a la carrera docente nuestras educadoras diferenciales, educadores diferenciales, ¿cómo gestionamos en el aula? ¿Cómo hacemos gestión de aula? Bueno, la verdad es que existen 5 pasos que nos permiten hacer la gestión de aula. En el fondo son las acciones que genera el profesor a partir, ¿no es cierto?, de su labor o de su rol asignado, ¿ya? Es importante esto, porque este modelo no solamente es cómo entendemos el proceso en el cual vamos enseñando, sino que también, y en un futuro no muy lejano, significa para ustedes las etapas en las cuales van a ser evaluados en el proceso de evaluación docente, ¿ya? Entonces, recuerden que ustedes cuando se titulen, ya a partir del segundo año de titulados, probablemente puedan ya, si los directivos de su establecimiento así lo determinan, entrar a carrera docente, ¿ya? Lo que significa el proceso de evaluación. Las etapas en orden, digamos, en orden cronológico son contextualización, planificación, implementación, evaluación y retroalimentación. Entonces veamos qué significa cada una de ellas. Vamos con la primera. ¿Qué significa contextualizar? Y es que la verdad que ninguno de nosotros cuando llega a trabajar a un colegio llega sabiendo todo. La verdad es que nos podemos encontrar con distintas maneras de ejecutar el proyecto de un establecimiento, como hay un micrófono abierto, ¿alguien quiere preguntar algo? Parece, ¿no? Sentí un ruido de micrófono. Bueno, tenemos tantas formas de ejecutar como colegios puedan existir. Y es que la ley establece libertad absoluta en los proyectos educativos. Entonces, si un proyecto, por ejemplo, dice, yo quiero ser un colegio ecológico, vamos, el colegio va a ejecutar una serie de acciones en virtud del objetivo que tienen, que es el objetivo ecológico. Entonces, así como comprendemos que pueden existir colegios religiosos, colegios con orientación sexual, colegios con diversidad, por ejemplo, orientada al academicismo, etcétera. Por lo tanto, la primera fase de la labor del profesor o de la gestión de aula tiene que ver con contextualizar. Y dicho en buen chileno, es aterrizar para saber dónde estamos parados. Ese es el tema de la contextualización. Porque dependiendo de las necesidades que hay en un determinado entorno, es que nosotros también vamos a actuar. Y esta contextualización se relaciona mucho probablemente con la formación que ustedes tuvieron en los años iniciales, cuando uno aprende a reconocer necesidades. Esa es la palabra clave de la contextualización. Y las necesidades son de 2 órdenes, las necesidades internas y las necesidades externas. Y vamos a entender como profesores externos todo aquello que sea institucional. Y vamos a entender como interno todo lo que afecte a la labor directa profesor-estudiante, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde ustedes aprendieron seguramente técnicas etnográficas, que es la aproximación al aula, desde algo tan simple como dibujar los espacios de aula, los flujos de aula, reconocer las interacciones, etcétera, y aprender a leer también los proyectos educativos en establecimiento. Por eso que esto se traduce, tal como dice abajo, a la comprensión del proyecto, la misión, la visión, ¿ya? Esa es como la primera fase que nosotros abordamos, ¿no es cierto?, en este proceso de gestión de aula. Una vez que sabemos dónde estamos parados, que en el fondo cosas tan simples, chiquillos, como por ejemplo, cómo completo el libro de clase, que pareciera ser algo tan fácil, pero la verdad que no es tan fácil cuando uno ya está trabajando. Hay establecimientos que ya se sumaron al libro digital, tenemos otros que están trabajando con sistemas computacionales en los cuales el profesor directamente registra, por ejemplo, con Schoolnet, con Alexia, Schooltrack,
directamente su libro de clase. Y tenemos otro establecimiento en los que seguimos utilizando nuestro libro grande con leccionario escrito a mano. Entonces, la verdad es que existe una serie de diversificaciones en cuanto a cómo podemos ir generando el registro del proceso. Pero la segunda etapa, sí o sí, es la planificación. Y la planificación cumple con dos principios básicos, el de la cobertura y el de la coherencia. Cuando hablamos de cobertura, estamos necesariamente ligando al currículum. Y ahí es donde usted entra a lucir con su especialidad, sea ciencias naturales, filosofía, matemática, lenguaje, etcétera. Usted lo que hace, ¿no es cierto?, es dar cumplimiento a este currículum prescrito, que en el fondo está contemplado en las bases curriculares, ¿no es cierto?, y el cual se establece que su cobertura será al 100% en la medida que vamos avanzando en los ciclos. Es decir, yo como profe tengo libertad de ordenar los objetivos como estime conveniente, de acuerdo a mi proceso de contextualización, porque ahí es donde veo las necesidades, pero terminado un ciclo, debo dar reporte que la cobertura ha sido al 100%. ¿De acuerdo? Y ahí entran todos los métodos, estrategias y adiós y por haber que a usted se le pueda ocurrir, ¿no es cierto? O que sean propios de su área. Pero también debe cumplir con la coherencia. Es decir, la planificación no solamente es un acto administrativo, sino que la planificación tiene la coherencia de yo planifico para evaluar, yo planifico para implementar. Por lo tanto, por eso que a veces nos pasa, y digámoslo con todas sus letras, cuando la planificación es mala, no me permite guiar bien el proceso. Y es que yo creo que a nadie se le va a ocurrir entrar en un bosque que no conoce sin un mapa, o con un GPS al menos. Esto es lo mismo, esto es entrar a la sala de clase para poder entender cómo voy a ir transitando en un determinado periodo de tiempo. Porque obviamente ustedes también han sido entrenados de alguna manera en digamos, las temporalidades de la planificación. No todas las planificaciones tienen el mismo objetivo ni el mismo tiempo. Sin embargo, hay ciertas variables que consideramos como básicas para la planificación, como son el bienestar socioemocional. En este caso, y actualmente estamos trabajando con aprendizajes priorizados, con la vinculación a la trayectoria educativa y con el desarrollo profesional para la mejora educativa. ¿De acuerdo? Es por eso que la planificación sigue una temporalidad dependiendo del uso. Entonces, es que el colegio es un ambiente demasiado diverso y disperso. En un año se fijan, o sea, siempre el año anterior del año lectivo, se fija el calendario académico, el cual en el fondo lo va fijando las direcciones de las secretarías de educación regionales. Hay un calendario nacional estándar, pero sí se adecua, digamos, a las necesidades del territorio. Pero sin embargo, en general, este calendario está bordeando aproximadamente las 33 semanas de trabajo efectivo, aproximadamente. Es por eso que se necesita, por ejemplo, hacer una planificación anual para poder establecer dónde la escuela, por ejemplo, tiene su semana aniversario, el día del profesor y todas aquellas cosas que suelen pasar en un establecimiento. También está la planificación semestral, que generalmente la hacen los profesores que son de especialidades, y están las temporalidades que son clase a clase, que sirven mucho para el registro, ¿no es cierto?, de los tiempos de clase, es decir, para ver cómo el profesor inicia, desarrolla y cierra su sesión. Tienen objetivos distintos. Ahora, eso me permite cubrir las necesidades a través de recursos, porque en la planificación usted dice qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Y por lo tanto organiza el tiempo escolar. Como yo les contaba, año tras año, por ejemplo, ustedes ven aquí la imagen de las orientaciones para la planificación, ¿no es cierto?, de la mejora educativa del año 2022. Este año se publicó, ¿no es cierto?, a principios del año las orientaciones para planificar, y entonces probablemente el próximo año se vuelvan a dictar las orientaciones para planificar. Ahora, la típica pregunta, en general, cuando nosotros recién partimos trabajando, es ¿y cuál es el formato de planificación? Bueno, el formato de planificación puede ser tantos formatos como colegios hay. Incluso puede ser que dentro de una misma unidad educativa, por ejemplo, un mismo establecimiento, existan varios formatos de planificación. Y eso no tiene pecado alguno. Sin embargo, existen ciertos criterios o indicadores básicos para realizar una planificación. Ustedes ya son practicantes, o sea, ya prácticamente son profesores, o sea, estamos hablando de profesores ya en términos. Entonces, por lo tanto, saber distinguir cuándo plantean una meta y cómo se diferencia la meta del objetivo, por ejemplo. Cuando trabajamos con el currículum, cómo desglosamos los objetivos de aprendizaje
en las tres áreas, porque recuerden que el 100% de la cobertura curricular no es solo contenido, es contenido más habilidad, más actitud. Y cómo levantamos los indicadores de aquello. Otra cosa que generalmente se nos olvida es indicar en una planificación o en el leccionario, si así usted lo establece, es la existencia de necesidades educativas especiales. Estas pueden ser permanentes, transitorias, de acceso, curriculares, pero lo que sea, usted los deja registrado. Si la planificación es de tipo semestral, estas necesidades deben quedar registradas en su planificación. Una vez que usted ya tiene planificada la historia y sabe cómo va a entrar al aula, qué objetivos va a cubrir y más o menos qué recursos va a utilizar, y que, ojo, esta planificación puede sufrir modificaciones en el camino, y es muy propio, porque a veces nos pasa que llegamos a una sala, está lloviendo, y los niños antes de entrar a la sala se mojaron. Entonces, obviamente no vamos a hacer la clase completa porque los niños que se están secando, o sea, la sala puede tener, y la sala digo como espacio, como aula, no el espacio físico, porque la clase se puede hacer en un patio, la clase se puede hacer en un laboratorio, la clase se puede hacer, o sea, el aula la hace el profesor con sus estudiantes, sea el espacio físico que sea, y eso también es importante. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar el tema de la sala? Porque ahora viene la etapa siguiente y la tercera, que es la implementación. Efectivamente, cuando usted se para delante del curso y ejecuta. Esa implementación, actualmente se le está dando mucho enfoque o énfasis en las políticas públicas al tema del trabajo colaborativo. Es que no estamos solos en el mundo. No trabajamos ciencias solo con los de ciencias porque no queremos juntarnos con los demás. No, existe, ¿no es cierto?, un tema de que en algún momento del año, actualmente el proyecto de mejora institucional de los establecimientos orientados por el Minedu ordena al menos 2 trabajos colaborativos por año, los cuales, por ejemplo, digamos, el mejor ejemplo es cuando llega septiembre, porque entonces los niños bailan cueca, el profesor de educación física les hace el tema del baile, artes colabora con la escenografía, lenguaje con la lectura del poema. Entonces, esta podría ser una primera aproximación de lo que entendemos por trabajo colaborativo, y es donde todos colaboramos para que efectivamente a partir de nuestra función se genere un producto, ¿ya? Ahora, el tema es que todavía estamos en un proceso en que estamos aprendiendo a ejecutar el trabajo colaborativo, porque obviamente ha sido un transitar lento, y por supuesto que ha sido sumamente interrumpido por el tema de la pandemia. Eh, el trabajo colaborativo se ha tratado de levantar también a través de decretos como el decreto 67, que es el de evaluación, entonces ahí es donde tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?, de cómo interactuar. También se invita bastante al tema de la innovación y la indagación apreciativa. Como no me quiero extender mucho en la parte de implementación, les quiero contar que hay ciertas herramientas que en el fondo se van aportando hacia los equipos directivos para que dirijan a los profesores de cómo hacer los trabajos colaborativos. Entonces, este documento, por ejemplo, que ustedes ven aquí, es el de la División de Educación General, ¿no es cierto? Nos permite, digamos, revisar un poco el concepto de lo que está entendiendo por trabajo colaborativo entre pares, ¿ya? No voy a profundizar tanto ahí, pero sí, ¿no es cierto?, mencionar que el trabajo colaborativo no es como que hacemos una torta y vamos todos de un momento a otro y le pegamos cosas, porque en realidad yo no sé quién se comería esa torta, sino que de alguna manera es que nos ponemos todos de acuerdo para que la receta quede rica. Entonces, como que en el fondo eso es el trabajo colaborativo, es que nos ponemos todos de acuerdo en nuestra práctica para que en el fondo tribute a esta misión en la cual somos parte, o a esta visión, que es el colegio en el que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Y es súper importante, ustedes como profesor libres de elegir dónde trabajar, entonces, por lo tanto, también aportamos a este contrato, independiente del contrato que nos paga las lucas, sino que este contrato de relaciones interpersonales en las cuales nos comprometemos a cumplir con un propósito. Y eso es súper importante para que el trabajo colaborativo resulte satisfactorio. Ahora, además de eso, obviamente el trabajo colaborativo no es como cuando hacemos un trabajo, no sé si en la U o en el colegio, porque un poco uno ya está acostumbrado desde antes a trabajar en lo que nosotros llamamos los grupos. Les invito a reemplazar el concepto grupo por el concepto de equipo, porque grupo es agrupación, o sea, se suman una cantidad de personas y ya, pero el equipo estamos todos cumpliendo una misión para que algo salga. Y entonces ahí viene algo que es súper importante, y es que el trabajo de alguna manera fluye, pero debe existir cierta interdependencia para que aquí el trabajo surja. Y entonces se puede generar este proceso de interacción nutritiva que permite, ¿no es cierto?, ir levantando, ¿no es cierto?, componente.
yo también les mencionaba un poco la innovación y tiene que ver con que los procesos son dinámicos. Los chicos que ustedes van a atender de alguna manera o con los que van a interactuar son muy distintos a lo que fueron ustedes en el colegio. Y ese va a ser el primer golpe de realidad que ustedes van a tener. Entonces, la innovación no es un gusto, no es un placer, sino que es un desafío en el aula. Siempre van a surgir cosas nuevas. Y en el fondo esto lo quiero ligar con lo siguiente. Ustedes están estudiando una carrera profesional. Y ser profesional es distinto de ser técnico. ¿Y por qué es distinto? Porque es que el técnico ejecuta una técnica de forma repetida en un protocolo establecido. Mientras que nosotros los profesionales tomamos decisiones a partir de nuestro conocimiento, dependiendo del contexto en el cual nos desarrollamos. Entonces, por lo tanto, la innovación pasa a ser parte de ese desafío. Yo les puse las dimensiones de la cultura, pero por tiempo, porque si no, ahí me van a estar, me van a estar apretando. Voy a dejar las citas y todo eso para que ustedes lo puedan revisar, teniendo presente además que la humanidad propiamente tal nos está planteando nuevos desafíos. Y, por ejemplo, en este caso, los desafíos más urgentes son estos 17 objetivos que tenemos, o sea, perdón, sí, 17 objetivos que tenemos a partir del desarrollo sostenible, ¿ya? Que si se fijan, mucho de eso es lo que ustedes desde ya vienen demandando desde su propia cultura y desde su propio ser como ciudadanos conscientes. Eh, entonces, bueno, la verdad es que ahora nos vamos a la siguiente etapa, que una vez que ustedes implementaron su proceso de enseñanza-aprendizaje, valga la redundancia, hay procesos de evaluación. Los separo, pero no quiere decir que la evaluación es un proceso terminal, primera cosa. Las evaluaciones son procesos progresivos, son procesos que van incluidos dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la evaluación actualmente, y los voy a llevar un poquito al terreno más político, en términos, entiéndase política en este contexto, no como algo partidista, entiéndase política como la orientación que tenemos para guiar un proceso. Actualmente nosotros estamos bajo, ¿no es cierto?, el Decreto Supremo 67 para la evaluación, el cual en el fondo también va guiando los procesos de tanto de evaluación como calificación y promoción escolar. Los invito, profesores, siempre a visitar las páginas oficiales para sacarle información acerca de un tema, porque saben que la verdad es que hay mucha especulación en educación, y es obvio. Nosotros somos de una idiosincrasia, y vamos a hablar un poco a nivel como más latinoamericano, en la cual pensamos que si algo nos parece de orden común, pareciera ser que sabemos mucho. Entonces, como que tú pasaste fuera de un colegio, tú estudiaste en un colegio, entonces como que parece que eso te hace experto, ¿ya? Entonces, no, tampoco si algo sale en la televisión es que sea completamente cierto. De hecho, el decreto 67, y por eso les pegué la imagen, ¿no es cierto?, entraba en vigencia en marzo del 2020. Y la verdad es que el momento en que se lanzó no tenía nada que ver con el momento en que los diarios comenzaron a publicar información acerca del decreto. Por eso les invito siempre a revisar las fuentes oficiales. Nosotros como profe tenemos un poder enorme y ese poder es la comunicación y el convencimiento que tenemos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser personas informadas y si aparece un rumor, una noticia o algo, bueno, comprobar efectivamente que así sea. Para el concepto de la evaluación, la verdad es que vamos a hablar de evaluación en grande, en amplio, ¿ya? Existe hoy en día una política que es la política de evaluación nacional, que no solamente afecta a lo que hacemos en el aula, en la evaluación formativa, en la evaluación sumativa, sino que afecta también, por ejemplo, el rendimiento que nosotros tenemos a través de la política de evaluación docente, que va a afectar prontamente la evaluación de los egresados a través de las políticas de evaluación de los estándares de egresados de las carreras de pedagogía, por ejemplo. Es decir, las políticas de evaluación son algo instalado, que difícilmente va a retroceder porque es una tendencia en educación a nivel mundial, ¿ya? Chile ha generado situaciones de contexto en las cuales, ¿no es cierto?, aquí yo les dejé todos los materiales iniciales para poder ingresar como a la temática de evaluación, lo que nos va invitando a comprender lo que significa, por ejemplo, un estándar de evaluación, un indicador de evaluación, una competencia, a pensar y repensar en qué es un resultado de evaluación. El currículum nacional está escrito en un formato, lo voy a decir bien ciútico y después en buen chileno, está escrito en un formato que se llama el Backward Design, que en el fondo es como esto de evaluar por retroceso.
Es decir, la pregunta no es cuando yo entro a la sala, ¿qué quiero enseñar? La pregunta es, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué espero que ellos demuestren para yo, de alguna manera, decir, ok, objetivo de aprendizaje cubierto? Es decir, se fijan que no es una evaluación del aprendizaje, sino es una evaluación para el aprendizaje. Y aunque pareciera que son muy parecidos, la verdad es que el sentido es muy distinto, ¿ya? En el marco de este Sistema Nacional de Evaluación por el Aprendizaje, es que se da mucha fuerza a que podamos ir trabajando de manera progresiva lo sumativo y lo formativo para que de alguna medida se entienda de una sola forma. Además, hay dos orientaciones de contexto, profesores, que es, como hubo contexto de pandemia, si ustedes se fijan, se publicó un formato especial para la evaluación formativa en pandemia, se los dejé listo para que ustedes lo descarguen, y además de eso, otra situación de contexto frente a la evaluación que podría resultar fuerte es la evaluación docente, ¿ya? Recuerden que como profesores estamos sumergidos en el sistema de desarrollo profesional docente, en la carrera docente, que nos invita de alguna manera a mostrar cómo estamos haciendo nuestro proceso de gestión de aula. Es decir, cómo contextualizamos, cómo planificamos, cómo implementamos, cómo evaluamos. Y fíjense que ya cubrimos 4 de las 5 dimensiones para llegar finalmente a la última dimensión del desarrollo práctico de la gestión, que es la retroalimentación. Y aunque manuales hay para todo, la verdad es que lo bueno de las políticas actuales es que por lo menos los manuales ahora son más cortos. Y la retroalimentación de las prácticas pedagógicas tiene que ver con cómo tomé el objetivo de aprendizaje, que en el fondo me toca cubrir desde el currículum, para llegar a una meta, ¿ya? Y entiéndase que objetivo y meta son, si hay profesores de lenguaje aquí me pueden apoyar, son sintácticamente distintos y tienen un sentido distinto también. Entonces, ¿cómo voy manejando esas dos cosas para hacer un proceso de retroalimentación que es constante? La verdad es que los profes estamos acostumbrados a veces sin darnos cuenta a hacer procesos de retroalimentación constante, pero también tenemos que quitarnos un poco esta camisa sesgada de el sí y el no. ¿Aprendieron hoy día? Sí, listo, hasta ahí llegó la retroalimentación. No, pues la idea es que sea abierto, que vaya hacia los dos lados, que tanto como yo doy, también los estudiantes me están entregando a mí, ¿ya? Aquí les dejé listo también el proceso de, digamos, de consejo, tutoría, acompañamiento, que actualmente se está dando a la retroalimentación pedagógica de aula, que está a cargo del Centro de Perfeccionamiento, que es el CPIP, ¿ya? Entonces, la verdad es que a partir de estos 58 minutos que hemos estado conversando, fíjense que pasamos por las 5 etapas del modelo de gestión práctica de aula. De nuevo, soy súper clara en recalcar que esto tiene todo, quizás lo vieron en sus primeras asignaturas de formación pedagógica, quizás hubo todo un tema epistemológico, que es maravilloso, que es fantástico, pero yo hablé del tema práctico, ¿ya? Para que no piensen que me comí la mitad del contenido, ¿ya? Y eso es para que en el fondo podamos tributar a aquello que hoy en día conocemos como los estándares de la profesión, los cuales se dividen en 4 dominios, para los cuales, ¿no es cierto?, básicamente lo que es gestión, si se fijan, trasciende a los 4 dominios. Trasciende a los 4 dominios. Contextualizar, dominio A; planificar, dominio A; algo del dominio B; implementar es el B y el C, ¿no es cierto? Y el proceso de las retroalimentaciones tiene que ver con el dominio D. Por lo tanto, la gestión finalmente se resume a todo aquello que hacemos en el aula. Y rápidamente, y para cerrar, les cuento que además esto es una política que establece categorizaciones dentro de la escuela. Entonces, cuando ustedes sean profesores van a entender muy bien a qué se refiere la categoría de desempeño. La categoría de desempeño, queridos estudiantes, tiene que ver con cómo un establecimiento de alguna manera se tipifica para recibir apoyo, acompañamiento o mejoras, ¿ya? Los estándares e indicadores de la calidad son en 3 órdenes. Están los estándares de aprendizaje, están los de desempeño y los de desarrollo social. Claramente en este momento no me voy a ir ni con los de aprendizaje ni los de desarrollo personal, sino que con los de desempeño. Y quiero que miren la segunda columna en color rosado, donde dice textual, gestión pedagógica. Y ahí aparece, de alguna manera, los subíndices o los subniveles de lo que hemos estado conversando en esta sesión, que son la gestión curricular,
enseñanza-aprendizaje de aula y el apoyo al desarrollo de los estudiantes. Cada una de esas subdimensiones tiene estándares, es decir, lo que ustedes entienden cuando están en clases como las rúbricas, como las pautas, es decir, como aquello con lo que sí me van a evaluar, ¿ya? Y para demostrarles solamente, se fijan cómo aparece el desglose de los estándares, que en este momento no los voy a abordar, pero fíjense cómo se van desglosando. Tiene 4 niveles de desarrollo. Recuerden que las rúbricas deben tener criterios pares de evaluación para ser altamente efectivos. En este caso no está el 0. ¿Por qué no está el 0? Porque no se admite el que no se observe un criterio. Solo por esa razón. Sin embargo, acuérdense que nosotros en la sala de clases, cuando evaluamos un póster, una disertación, lo que sea, siempre incluimos el 0, porque puede ser que por X motivo algo no se presente, para no alterar la escala, digamos, la estadística de la evaluación. ¿Ya? Y bueno, y ahí les traía también la subdimensión. Cerremos un poco esta hora de conversación, que espero que se les haya hecho liviana, porque el tema en realidad es bastante amplio, no es tan suave, ¿ya? Pero las ideas claves que hemos repasado es, primero vimos el contexto en el cual estamos inmersos y donde ustedes se van a meter a trabajar. Lo segundo es cómo tenemos una necesidad fuerte de saberes profesionales. Cómo el satisfacer esas necesidades permite que nosotros los profesores podamos llamarnos de derecho absoluto profesionales de la pedagogía y profesionales también del área de la educación, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿no es cierto? Finalmente, eso nos permite ejecutar una buena labor docente. Para cerrar un poco esta presentación, los invito a reflexionar acerca de, bueno, ¿cómo lo veo? ¿Qué necesito yo fortalecer como casi profesor del sistema? Porque están con la mitad del pie ya afuera. ¿Cómo ayudo a mis estudiantes? ¿Qué procesos debo optimizar? ¿Cómo aporto yo a mi comunidad educativa? ¿Cómo aprendemos de otros? Por ejemplo, los profesores que ya llevan más tiempo. Respecto a esta presentación, también reflexionar, ¿qué me gustó de esta presentación? ¿O qué me gustaría profundizar? O finalmente, ¿qué le diría a la profesora también que se podría mejorar? ¿Cierto? Así que yo ya con eso espero haberles ayudado, haber sintetizado al máximo este tema de la gestión y, y le doy el pase a la profesora Graciela para que pueda moderar preguntas en caso de que así pueda responderlas. Gracias. Hoy, Carla, muchas gracias. Yo creo que nos dio ahí como un panorama bien completo, una capacidad de síntesis impresionante, porque claro, son muchas políticas, eh, que esto debiera estar en nuestra formación como profesores, ¿no? Y la gestión del aula aparece siempre como tema que inquieta a los profesores y profesoras en formación. Quizás podríamos, como a partir de las propias preguntas que nos planteó la profesora en su última lámina, como quizás abordar algunos comentarios, algunas recomendaciones, algunas miradas también que estén viviendo en los propios establecimientos educacionales, o aportes también para la propia formación docente, ya que ustedes ya están casi finalizando. Alejandra, veo tu mano levantada. Sí, primero agradecer a Carla. Carla, te felicito. Creo que hiciste una pega de 4 años y medio en el PEDA, sí, pero cortita y maravillosa. De verdad me sorprendiste, tengo que decirlo, lo hiciste, pero increíble. Te felicito. Gracias. Y aprovechando lo que decía Graciela, quizás decirle a los profesores y profesoras en formación que están hoy presentes, tal vez ellos tenían otra mirada de lo que era la gestión en el aula y no la veían desde la dinámica que tú presentaste y es como, ¿no es cierto?, debiese trascender en los espacios educativos. Tal vez de ahí iniciar el diálogo, si lo veían desde ahí, si les resulta algo más simple de mirar, creo yo. Más ordenado Sí. de mirar. Yo quisiera quizás antes de darle la palabra a los estudiantes, que finalmente ustedes son los protagonistas de la historia, en el fondo cuando uno habla de gestión de aula, me gusta mucho lo que acabas de decir, Alejandra, y es como, sí, pues, finalmente son los 4 años de formación, los 5 años de formación, ¿ya? Porque la gestión pedagógica de aula es cerrar todo el proceso y ordenarlo. Entonces, realmente es eso, es profundizar aquello. Pero me gustaría escuchar a los estudiantes, si es que ustedes así pueden mediar y yo Sí. puedo responder a las preguntas si Sí, puedo, claro, sí, realmente.
Sí, vamos, si quieren, levantando la mano como para generar un diálogo. Veo, a ver, que alguien levantó. Francisca Cabrera. Francisca, gracias, Alejandra. Sí, hola, buenas tardes. Primero, decir muchas gracias por esta presentación y que se haya creado este espacio porque de verdad lo encuentro demasiado informativo. Toda la información me está sirviendo mucho y quería hablar de un tema sobre todo que se dio mucho en esta realidad, ¿cierto? Al estar a punto de salir al mundo siendo profesora y profesora, eh, lo que es toda la pega detrás que uno cree. Yo por lo menos, cursos de planificación, todo bien, feedback, etcétera, espectacular, pero todo lo que hay detrás en cuanto a seguir las planificaciones de las clases, porque en mi colegio se basa del currículum. Entonces tengo harta libertad en cuanto a evaluaciones o actividades que yo quisiera hacer, pero como también los objetivos de aprendizaje que son priorizados algunos, nos moldean también como al destino que queremos llegar y a la evaluación que queremos llegar. Entonces, mucho ha pasado en este proceso de práctica como el darse cuenta todo lo que está detrás antes de pisar el aula. Que por lo menos mi experiencia ha sido bien heavy con eso, ha sido agotadora, y lo que la profesora Carla decía sobre innovar, la innovación ha sido pero un desafío espectacular, crear dinámicas, una gramática más comunicativa, eso a mí me ha impactado mucho que por lo menos yo, estudiante de inglés, tuvimos cursos de gramática, etcétera, pero nunca nos enseñaron a cómo enseñarla, no sé si me explico. Nos evaluaron la gramática ya, presente simple, continuo, para allá, para acá, pero nunca es cómo enseñarla de una forma a que los estudiantes les quede sin tener que simplemente repetir oraciones, filling the gaps, etcétera. Entonces, eso ha sido, el tema de la gramática ha sido un proceso muy loco de ver en este momento y tratar de crearla como más comunicacional. Simplemente dar vuelta a tantas formas de crear actividades tan tradicionales a tratar de relacionarlo más con, como la profesora Carla decía, el contexto de los estudiantes, cómo crear contenido, actividades, evaluaciones que les ayuden no solamente a aprender el contenido, sino también a utilizarlo más adelante en su vida cotidiana. Entonces, ese es el desafío más impresionante, encuentro yo, tratar de moldear el contenido de una forma que ya, aunque yo esté haciendo todo el currículum y tenga esta libertad, ¿cierto? Igual me tengo que basar sobre los objetivos de aprendizaje para poder generar ahí la clase. Entonces ha sido como un proceso bien real, crudo, creo que esa es la palabra que debería utilizar, muy crudo, muy real. Uno sale y obviamente, uno tenía obviamente una idealización de cómo iba a ser y todo, pero de verdad ha sido bien desafiante, pero llenador, siento yo más que nada. Ver a los estudiantes hacer actividades que de verdad uno no tuvo nunca en su formación en el colegio. Entonces, encuentro que estas conversaciones sobre gestión, política, ¿cierto? Que se ven dentro de la sala de clase y todo el trabajo que es detrás ha sido súper desafiante e interesante de conversar en esta instancia. Gracias, Francisca. Carla, no sé si quieres mencionar algo respecto a lo que decía, porque, claro, también hay todo un imaginario respecto a la labor docente, ¿no? Y yo creo que un poco lo que decía Francisca, esto de darse cuenta, lo crudo, lo real, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, yo creo que uno no dimensiona 100%, digamos, uno no camina bien con el taco hasta que se lo prueba. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, aquí como que funciona de la siguiente manera. Hay toda una formación y muchas veces también nos damos cuenta, y aquí hacemos mea culpa también como institución, que le damos, por ejemplo, Francisca hablaba un poco perdón si digo una pachotada, pero, por ejemplo, de la gramática, no sé qué, ya no sé, la pronunciación, etcétera. Ya, todo bien, pero a lo mejor nadie me enseñó a hacer cosas más básicas y que dan cuenta de también de una forma más visible la labor del profe, como llenar el libro, como realmente cómo evaluar una planificación, dónde y cuándo gestiona una evaluación, etcétera. Entonces, claro, pues se empiezan a generar, digamos, en este proceso de ya empezar a ejecutar un ideario que la verdad no debió haber sido tan brusco.
Pero yo creo que en ese sentido como que las instituciones se han ido ajustando de a poco a transitar de manera progresiva hacia la gestión, estableciendo buena formación de procesos de contextualización, luego de planificación, etcétera. Quizás también desajustándonos a este ideario de el análisis súper mega epistemológico de la situación y ejecutando también en los tiempos en los que corremos. O sea, un chico con hambre, con sueño, con frío o que tiene problemas, la verdad es que no va a estar ni ahí con ejecutar una ecuación de orden nuclear, si en realidad lo que él quiere es, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Porque la idea es tratar de que el estudiante no llegue a tener que pensar o plantearse, ¿para qué me enseñan esto? Sino que diga, ¡ay, qué bueno! Esto me sirve para tal cosa. Hay uno como que sea también por satisfecho. Y claro, y el currículum es parte, yo no diría que es parte, yo diría que es casi el 80% de la labor del profesor, porque efectivamente nosotros transitamos como profesionales a la ejecución y la administración del currículum. Peleamos por más de 10 años libertad para ejecutar, se nos dio. La ley establece flexibilidad de implementación curricular. Solo que tenemos que cumplir con la cobertura. Y todo es perfectible. Pero, chicos, la cobertura tiene un sentido. Y es que si ustedes miran el diagnóstico nacional antes de la reforma y dividíamos al país en 3 macrozonas, norte, sur, centro, las diferencias entre los contenidos, muy netamente a los contenidos de la gente del norte, del sur y del centro, era tanta que no había cómo emparejar la cancha. Entonces después la educación superior era un proceso de sobrevivencia. Entonces, partiendo por nivelar la cancha, está ejecutar la cobertura curricular. Es decir, independiente que usted esté en un colegio público, privado, subvencionado, esté en el norte, esté en el sur, esté en el centro, esté en un aula multigrado, aula carcelaria, aula hospitalaria, etcétera, usted tiene un tránsito a través de esas bases, a través de ese currículum que por último permite, que el pasto tenga el mismo tamaño. Después ya veremos cómo es la condición de la cancha, la altura de los arcos, la calidad de las zapatillas. Bueno, ahí después entramos a jugar el partido de otra manera. Pero al menos a través de ese elemento tratar de reducir esa brecha. Porque finalmente nosotros no trabajamos para nosotros trabajamos para otros. Entonces, es ahí donde está, cuando entendemos realmente eso, está el gusto, yo diría. Al principio, claro, uno se agobia con las tareas, y que tengo que entregar las planificaciones, y que tengo que hacer esto, y después uno ya le va tomando el gusto. Porque también esta profesión es, igual que yo diría que en cualquier otra en realidad, tiene mucho con ejecutar. O sea, ¿usted cree que el arquitecto va a hacer el edificio apenas se titula? No, va aprendiendo de a poco, así esa es la gracia. Y va aprendiendo de los pares. Eso también es importante, la valoración del trabajo de otro. Y no que se convierta esta profesión, como yo también ahí espero y le tengo mucha fe a las generaciones nuevas, como aquella en que somos las primeras en acusar al colega cuando tiene un problema o comete un error. No, el trabajo colaborativo es absolutamente distinto a eso. A mí me impresionó, y perdón que me extiendan esto, pero primer consejo de profesores, un profesor acusando a otro profesor que no había entregado las planificaciones. Ahora, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Esa es como un poco la pregunta, sino que, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te traigo una plantilla? No sé. Como esto de darnos la mano, porque al final nosotros funcionamos todos juntos. Si se cae uno, perdón que se los diga, en un colegio se caen todos, y así funciona. Entonces creo que ahí también les tengo harta fe de que se puedan agarrar todos juntitos ahí de la mano y ejecutar en pro y bienestar de los estudiantes. Si finalmente ese es nuestro sentido. Sí. Qué bueno que remarcas como ese sentido de la profesión docente, Carla, ¿no? El aprendizaje y el bienestar, porque hoy día, de vuelta de la pandemia, los contextos en algunas escuelas es difícil, ¿no? Entonces yo creo que también esta temática responde como a ese requerimiento, esto de trabajar para otros. Y me gustó mucho cómo colocaba ahí los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia. Son elementos que también a los docentes nos tienen que hacer sentido cuando estamos finalmente en el aula, ¿no? Porque ahí se ve la desigualdad social, etcétera. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Ahí hay una manito levantada, si puede hacer la pregunta.
Silke Insunza. ¿De qué carrera es? Hola, buenas tardes. Soy de inglés, igual que la compañera que habló. Mi pregunta va en realidad para todas las personas que quieran responderme, porque yo estoy recién empezando y por diferentes motivos no pude desempeñar bien el aprendizaje de la gestión. Entonces no tengo mucho conocimiento de esto, por eso es que me metí a este taller, así que lo agradezco mucho. Y algo que me quedó grabado fue sobre la libertad de enseñanza que se les da a los profesores, y quería preguntar que cuáles eran los límites, porque si bien algo que es, yo me imagino que el límite es el currículum, que yo tengo que basarme en lo que tienen que aprender mis estudiantes, que lo manda el ministerio, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, enseñarle a mi estudiante a emprender y eso yo lo relaciono con el inglés y con lo que me dice el currículum que tengo que hacer, que es, por ejemplo, el presente simple? Como, ¿yo podría hacer eso o no? ¿Voy yo con la respuesta? ¿Sí? Cualquier persona que quiera. Ya, a ver, te lo digo desde el punto de vista curricular, con harta propiedad porque yo trabajo desde el 2010 en la reforma en la unidad currículum y evaluación. Entonces, la verdad es que como por mucho tiempo se nos mandató que enseñar. Y fíjate lo que te estoy diciendo y cómo te lo estoy diciendo. Se nos mandató que enseñar. Cuando hablábamos de los objetivos mínimos obligatorios en la reforma anterior, era el piso que se debía ejecutar. Pero era el piso y el techo, o sea, hasta ahí llegabas. Entonces creo que parte del cambio del lenguaje de nosotros como profesores nuevos es el currículum, es el piso, y ese límite lo pones tú. Ahora, ¿dónde está el límite de la gestión de la implementación? Está puesto en el proyecto educativo. Lo voy a ejemplificar de una manera bien caricaturesca. Y es que, por ejemplo, yo soy profesora de biología, supongamos, y voy a enseñar sexualidad, pero estoy en un colegio cuyo proyecto educativo, por ejemplo, a lo mejor es un proyecto educativo del Regnum Christi. Estamos hablando de un extremo de un concepto religioso. Por supuesto que me tengo que alinear con aquello a lo que yo me comprometí a hacer, que es la misión y la visión del colegio. Entonces, probablemente el límite de las actividades que pueda realizar van a estar dadas por la misión y la visión del establecimiento. O también otra variable van a ser los recursos, por ejemplo. Pero en cuanto al campo de la ejecución del profesor, es decir, la flexibilidad, cómo quieras moldear el objetivo, que eso también creo que es un error que se comete en los primeros años de formación. Es decir, cuando ustedes ven las asignaturas de currículum y evaluación, como que tienen más bien la idea que el currículum es prescriptivo, como que los amarrara, como que los apretara, que es al revés. Los objetivos del currículum están escritos de manera abierta, curricularmente hablando. De hecho, como ya han pasado por esos niveles, se van a dar cuenta que las taxonomías en las que se plantean los objetivos son categorías no evaluables y amplias. O sea, no se asemejan ni a metas ni a objetivos, son amplias. De tal manera que tú como profesor, supongamos el objetivo es comprender los estados de la materia. Estoy dando un ejemplo. Yo veré cómo paso por ahí, porque yo conozco a mi estudiante, hice un análisis del contexto, entonces, mira que a lo mejor mis estudiantes son más concretos. A lo mejor les voy a traer hielo, agüita, una jeringa con gas. Estoy inventando. Entonces, es que el currículum es el piso y el límite es usted. Y por supuesto el respeto a los proyectos educativos donde nos encontremos. Me voy a ir a otro extremo. Hay un colegio que yo siempre lo nombro porque es bien interesante el proyecto que tiene, que es el Colegio de los Robles de Villa Alemana. Es un colegio con un currículum sumamente, o sea, me refiero a currículum interno, no currículum nacional, bien flexible, con una misión y una visión centrada en la enseñanza de la educación sexual abierta y formación, ¿no es cierto?, y aceptación de lo que significa el transgénero. Entonces, por supuesto que los límites de las actividades están puestos por esa orientación. Ellos trabajan en formato ecológico, trabajan en un formato completamente distinto al de los demás establecimientos. Por ejemplo, aprenden matemáticas en el patio a través del uso de los telares. Todo el tema de cómo abordan el currículum del lenguaje de inglés tiene que ver mucho con transversalmente cómo nos vamos colaborando con otros pares, pero en tu planificación tú sigues
cubriendo ese piso mínimo, y que fíjate que no es que tú lo cubras, sino que es la necesidad del estudiante de aquello que tiene que aprender. Por lo tanto, si yo manejo buena didáctica, y fíjate que ahora me crucé con otro término, buena didáctica, entonces el techo lo pones tú. Ok, muchas gracias. Igual le quería, tenía otra pregunta que igual más o menos usted como que me la respondió con el tema de la visión, misión de cada establecimiento, porque yo pensaba en claro, ¿qué pasaba si yo quería enseñar a través del inglés, como el emprender, pero yo estaba trabajando en un colegio católico y no le gustaba eso? En ese contexto, ¿yo qué podría hacer? Como simplemente dejar que se me reprimiera, entre comillas, buscar otro establecimiento donde trabajar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no tengo esa facilidad para trabajar en otro lugar? Mira qué interesante tu pregunta, porque le da fuerza a la segunda etapa de la gestión educativa. Es decir, entonces, ¿qué utilidad tiene la planificación? Precisamente la que tú acabas de decir, en la cual tú te paras frente a tu jefatura o a tus pares y propones ideas en pro de un avance curricular en las tres áreas, porque nótese que no es solamente el contenido, es cómo ese objetivo se va a cubrir seleccionando el contenido, la habilidad y la actitud, ¿cierto? Entonces la planificación ahí juega un rol sumamente importante, porque de alguna manera si alguno, o sea, cuando uno es más, lo voy a decir bien coloquial, cuando uno es más cabro tiende a cometer ciertos errores porque todavía no sabe muy bien dónde pisa, especialmente en colegios que tienen quizás ciertas misiones o visiones un poco más restringidas, ¿ya? Esto no va a ocurrir, por ejemplo, en ningún colegio de tipo público, porque son laicos, entonces no se genera ese sesgo, pero sí en las visiones o las misiones más particulares puede que se genere. Entonces, si la planificación tiene una anticipación en la cual tú dices, mira, tal recurso con tales objetivos y pretendo aplicar tales estrategias, lo más probable es que reciban una buena retroalimentación de los equipos técnicos pedagógicos. Y entonces ahí pasa a ser un trabajo colaborativo de pares porque se te va a orientar de determinada forma para ejecutar. Entonces, ahí toma importancia el diálogo de los pares. Y finalmente en una comunidad, lo interesante es que somos todos interdependientes. Porque el jefe de UTP puede tener ideas fantásticas, pero cuidado, que el piso lo da la especialidad. Pero si yo en mi especialidad tengo, por ejemplo, necesidades educativas especiales para las que no fui formado, entonces yo me apoyo en mi equipo PIE o en mi equipo colaborativo, porque no puedo ejecutar sola. Ah, pero ¿y es que qué pasa si necesito atender otras necesidades? Bueno, he hecho mano de los demás equipos de apoyo a la implementación de la enseñanza. Y entonces de la planificación me fui a la implementación. Ya, Gracias, muchas gracias. gracias, Igual Carla. tenía una última pregunta. Ya, No me estoy pasando Aprovecha, mucho. para aprovecha darle nomás, sí, el aprovecha. espacio a... Ya, vamos. Ya, lo que pasa era que yo no sé, estoy muy segura que lo de la planificación se entrega antes de yo comenzar a hacer clases, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo yo logro contextualizar a mi estudiante si es la primera vez que yo voy a enseñar? Ya, ¿Me tendría- sí, es súper importante que año tras año, antes de terminar el año lectivo efectivo, se hace una planificación anual de los contenidos, ¿ya? En general, eso lo hace el docente que esté ejecutando en dicho año. Entonces hay una red de contenidos anuales que más o menos ordena, digamos para ordenar cronológicamente el año. Cuando el profesor llega a hacer clases, supongamos que yo estoy nuevita, llego en marzo, eh, cobra fuerza el uso correcto de los instrumentos de aula, porque la primera aproximación a la contextualización es el libro de clase. El problema es que tenemos ciertos vicios adquiridos, como por ejemplo, uno llega a la sala y le dice a los niños, hola, miren, soy la profe nueva de química. ¿Qué estaban viendo ustedes el año pasado? Eso no puede pasar, eso es absolutamente antiético. ¿Por qué es antiético? Porque es que ellos no son los responsables de la conducción del currículum. El responsable de la conducción del currículum es usted. Entonces yo tomo el libro de clases y debería estar registrado de alguna manera ciertas características del curso, ¿no es cierto? También obviamente para eso existen los equipos de apoyo, por ejemplo, el inglés siempre son departamentos grandes, igual que lenguaje y matemática, donde hay un intercambio de información que aunque no está escrito en ningún lado, es parte de la gestión colaborativa de aula, cuando en el fondo empezamos a decir, oye, somos comunidad y estas son las características. Ahora, por otra parte, como profesional responsable,
puedo ingresar a la página de Agencia de Calidad de la Educación y descargar el informe de desempeño de ese establecimiento. A mí cuando me contratan en un colegio, la primera cosa que yo debería hacer es ingresar a la página web del establecimiento, descargar el informe de desempeño, que están todos bajo política de transparencia, así que son públicos, descargar los informes de índice de calidad, que dice como cómo les va en la lectura, qué sé yo, bla, 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 y también tienen los porcentajes de CIMSE, que nos podría dar una idea, y en el de agencia también aparece el informe de lo que son los índices de vulnerabilidad, escolaridad de los padres, y uno se empieza a hacer una idea. Ese informe también tiene abajo una retroalimentación geopolítica, que en el fondo te dice, por ejemplo, el colegio X está ubicado en una zona de alto índice de vulnerabilidad, donde su población, te da como una descripción genérica que te permite entender. Entonces, bajo el concepto de la responsabilidad y ética docente, eso sería lo primero que uno hace. Después, claro, cada sala es diferente. Y fíjate que tampoco se puede hacer un factor predictivo tan fuerte hasta que uno está dentro de la sala, porque además los niños se portan distintos dependiendo con el profesor que estén. Es decir, ahí entra en juego la dinámica del dominio C del marco de la buena enseñanza, como tú generas un determinado clima de aula. Entonces, claro, es probable que cuando uno entra a trabajar nuevo, tiene como un margen de 1 o 2 meses más o menos en los que se estima que hay un acostumbramiento, especialmente cuando uno es profesor nuevo, ¿ya? Entonces, más o menos esos serían como los pasos. Si tú me preguntas cuáles serían los pasos para introducirse a, esa sería como el camino correcto, por decirlo de alguna manera, el buen camino. Gracias, Carla. No sé si podemos ir con una pregunta más o algún comentario de algunos profesores y profesoras en formación. No, parece que... sí, Silken, la última. Yo quería decir la última cosa, que quería agradecer el taller y quería felicitar a la profesora Carla porque de verdad me gustó mucho la dinámica en la que usted enseña y se nota que tiene como un dominio del tema, así que la felicito mucho. Y muchas gracias por responder mis preguntas. Muchas gracias. Sepan ustedes que los profes estamos para, lo vamos a decir en un buen chileno, a mí me gusta bastante usar el buen chileno, y estamos trabajando para usted. Entonces, la necesidad de seguir perfeccionándose, aprender, y la sed de, digamos, de alguna manera de ir generando siempre la actualización, tiene que ver con eso. Es que nosotros prestamos un servicio formativo que es único, que es especializado, y por otra parte también transparentarles que hay algo que me apasiona. Entonces me gusta mucho. Soy muy dada también a mis estudiantes. Gracias, Carla. Bueno, agradecer la participación en esta tarde de nuestros profesores y profesoras en formación. Va a quedar todo, lo vamos a subir al sitio virtual. Y Carla, desde ya dejarte invitada porque yo creo que este va a ser un tema que nosotros debiéramos abordar en la semana de inducción, porque permite ubicarnos todos, ¿no? En lo que va a pasar finalmente en el aula. Veo también ahí a Verónica Saldía, así que la saludamos, de la carrera de básica, si es que no me equivoco, espero que sea ella. Así que nada, agradecerles, y nuestro próximo dilema que les vamos a avisar va a ser Educación para la Paz, en que vamos a tener esta mirada de la convivencia, ¿no? A propósito de todas estas problemáticas que están no solamente en el espacio del aula, sino también en los territorios, ¿ya? Muchas gracias por estar y nos estamos viendo en nuestro próximo dilema. Gracias, Carla. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, cuídense, que estén bien.